Dios. Vivimos para agradecer la obra perfecta de Cristo. Y ese es el título de esta prédica en esa mañana, hermanos. La obra perfecta de Cristo. ¿Cuántos saben que Jesús es perfecto? Su amor es perfecto. Su poder es perfecto. Todo en Él es sin defecto. Y ahora dice la palabra, Cristo vive en nosotros. Ya no nosotros, sino Él es el que vive. Porque hemos muerto a esa vida de pecados y hemos resucitado en Cristo Jesús. Esa es la verdad espiritual que ahora tenemos. Para meditar en la palabra del Señor los voy a invitar a ponerse en pie y vamos a buscar Hebreos capítulo 9 del 11 al 14. Yo se los voy a leer en la traducción, Nueva Traducción Viviente, y usted lo puede leer pues con la Biblia que cuenta. Y lo vamos a leer tal cual como está escrito, sabiendo que Dios ya ha bendecido su palabra. Entonces, Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Oremos, hermanos. Padre y buen Dios, sabemos que no somos dignos, Señor, de estar en tu presencia, pero es a través de Cristo Jesús, Señor, que ahora podemos estar aquí teniendo el privilegio de leer tu palabra, teniendo el privilegio de discernirla, Señor, a través del Espíritu Santo. Sabemos que todo es de Cristo y para Cristo, Señor, y te glorificamos por eso, porque Cristo, siendo el sacrificio perfecto, nos ha dado entrada para poder orarte, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, en ese poderoso nombre, que nos ayude, Señor, a discernir este mensaje, a conservarlo en nuestro corazón. Háblanos, Señor, una vez más y moldéanos cada vez más a tu imagen y semejanza. En el nombre de Jesús, todo espíritu contrario, Señor, a ti sea echado fuera. Toda distracción, todo pensamiento equivocado, Señor, sea echado fuera de nosotros, para entregarte este tiempo en completa adoración y en completa contemplación, porque tú eres digno, Señor, de suprema alabanza, de suprema adoración. Gloria y honra a tu nombre. En nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias por acompañarme a la lectura. Les decía que vamos a estar meditando en la obra perfecta de Cristo. Y decíamos, todo en Él es perfecto. Todo en Él es sin mancha. Imaginemos, hermanos, que estamos cargando una deuda tan grande que aun si usted trabajara toda su vida, no la pudiera pagar. Y usted todas las mañanas se levanta con esa carga pesada en su corazón, sabiendo que es imposible pagar lo adeudado. Y esto es lo que enfrentaba la humanidad bajo el peso del pecado a través de la ley de Moisés. Ellos iban y presentaban sacrificios de animales y era como solo pagar los intereses de esa deuda. ¿Qué pasa cuando usted solo paga los intereses de una deuda y no abona el capital? ¿Qué sucede? La deuda sigue eternamente, porque usted solo está abonando lo mínimo, pero su deuda está allí. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Ellos iban, ponían un cordero en la mañana, un cordero en la tarde, diario. Los días de reposo tenían que agregar 2 corderos más. Los días de luna nueva había que sacrificar nuevamente animales. Si estaban ceremonialmente impuros, tenían que sacrificar nuevamente animales, quemarlos y echarse las cenizas para ser limpio. Necesitaban de sacerdotes, de estos animales para ofrenda,
requerían de rituales externos para purificarse. Sin embargo, estos rituales nunca fueron suficientes para cambiar el corazón del hombre. Vemos cómo el pueblo de Israel, a pesar que tenía este tabernáculo donde ofrecían sacrificios al Señor, este tabernáculo era una tienda que se movía de lugar a lugar donde ellos iban. Ofrecían estos animales, se esforzaban, pero la ley de Moisés no logró cambiar el corazón. Vemos al pueblo de Israel una y otra vez siendo infieles, requiriendo cada vez más de más sacrificios. Tenían las leyes escritas en piedra, no en su corazón. Por eso es que Dios desde tiempos antiguos a través de los profetas dijo: voy a enviar a alguien y voy a escribir mis leyes en sus corazones, para que esa lectura que ahora está en piedra se haga vida en cada uno de ellos. Y para eso se necesitó que Jesús viniera para cambiar esta situación, y llegó para cancelar esa deuda por completo. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad que les den un finiquito en el banco? Su deuda está saldada. Se siente alegría, paz. Ya no tiene que estar trabajando más para pagarla. Ya estuvo, está saldada. Mientras que el pueblo de Israel solo pagaba intereses, Jesús vino y lo pagó por completo. Para que nosotros ya no estemos con esa carga pesada del pecado sobre nosotros, porque su sacrificio fue una vez y para siempre un sacrificio perfecto, justificándonos delante del Padre y transformando nuestras vidas para siempre. Un encuentro con Jesús lo cambia todo. En Hechos 13:39 dice: todo el que cree en Jesús es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer, porque eran leyes que eran imposibles para los seres humanos de cumplir. Ningún ser humano las cumplió, y si estuvieran todas vigentes no las podríamos cumplir. Más adelante vimos cómo los fariseos agregaron reglas humanas a estas leyes ya pesadas. Ni siquiera los maestros de la ley las podían cumplir. Y fue cuando Jesús les dice: miren, ustedes están imponiendo cargas en el pueblo de cosas que ni ustedes mismos pueden cargar. Por eso vino Jesús. La gracia, a través del sacrificio perfecto de Jesús, nos dio acceso a una vida de fe. Una fe que también es dada por Jesús. Es un don de Dios. Ni siquiera nos podemos jactar de la fe que tenemos, porque ha venido de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 dice: y esta fe es don de Dios, ¿a través de quién? De la justicia de Dios. A través de la justicia de Jesús, nuestro Salvador. En esta prédica, hermanos, vamos a ver a la luz de la palabra cómo la gracia de Dios nos alcanzó a través de Cristo, y cómo lo hemos obtenido todo. Oiga bien, lo hemos obtenido todo a través de la obra perfecta de Cristo. Leíamos, hermanos, en el versículo 11 de Hebreos, que la ley era una sombra, pero Jesús es la realidad. Por Cristo obtuvimos libertad. A veces nosotros leemos los versículos y este versículo dice: Cristo es el sumo sacerdote que entra en el tabernáculo celestial, no en el terrenal, que era solo una sombra. Él ofrece algo superior y eterno, no temporal como los sacrificios anteriores. Y leemos esto, pero no comprendemos qué significa esto para nosotros. Que Jesús haya entrado al tabernáculo celestial, no al que había sido hecho por hombres, no a la tienda que estaba en el desierto. Jesús entró al tabernáculo supremo, donde habita y mora Dios. Pero ¿qué significa esto para nosotros? Que Cristo nos ha librado de esta carga del pecado. Significa que Cristo nos ha librado de traer corderos a la casa del Señor para sacrificarlos. En todo el Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo de Dios debía cumplir con estas reglas. Iban con este tabernáculo ambulante, posteriormente hicieron el templo. Y ahí tenían que llegar todos a presentar sus sacrificios. Pero era una carga pesada. Entonces Dios, por gracia, quiso acabar con este sistema y reemplazarlo por un solo y definitivo sacrificio.
¿Se imaginan ustedes anualmente cuántos corderos eran sacrificados en el pueblo de Israel? Han de haber sido miles y miles de corderos. Diariamente tenían que estar haciéndolo. Y si había algún pecado extra, había que llevarlo nuevamente. Pero ahora vivimos bajo un nuevo pacto sellado por la sangre. Ya no de corderos, ya no de toros, sino sellado por la sangre de Cristo. Ese es el nuevo pacto. Ya no vivimos bajo el sistema de obras para agradar a Dios. Eso significa que ese pacto sea sellado con la sangre de Cristo. Ya no estamos bajo el sistema de obras para obtener la salvación. En Cristo somos justificados y tenemos acceso a una relación viva y genuina con Él. Decía Pablo, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra a lo que ha de venir, porque el cuerpo es de Cristo. ¿Por qué decía esto la carta de Hebreos? Esto que estamos leyendo les explicaba del tabernáculo, del sacrificio, pero cómo había sido sustituido por el sacrificio de Jesús. ¿Por qué esto lo dice Hebreos? Porque fue una carta dirigida a los judíos recién convertidos, que tenían la tentación de volver a hacer sacrificios de animales, cuando habiendo conocido a Cristo eso ya no era necesario. Y el escritor de Hebreos se vio en la necesidad de explicarles del sistema antiguo como una sombra y el nuevo pacto como la luz perfecta de Cristo, para decirles no se preocupen, ya no necesitan guardar todas esas cosas, esos rituales externos que son sombra a la luz de Cristo. Jesús lo iluminó todo para nosotros. Mientras que la ley requería cumplir normas para obtener limpieza, para apaciguar la ira de Dios, la gracia de Cristo nos libera para vivir en obediencia. Nos ha liberado, pero para vivir en obediencia, motivados por el amor y no por la obligación. Y esto es bien importante. Los cultos y las obras de misericordia no son para ganar el favor de Dios, porque el favor de Dios ya lo tenemos a través de Cristo. Si hacemos lo que le agrada al Señor, es porque es una respuesta de gratitud hacia lo que Él ya hizo. Es una respuesta, es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros al transformarnos. No es para ganar puntos con el Señor, porque ya hemos recibido su favor y misericordia inmerecida a través de Jesús. Por eso es que todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Se nos ha dado autoridad para reprender en el nombre de Jesús. No es en su nombre, no es en el mío, porque usted y yo no tenemos poder lejos de Cristo. Es el poder de Dios. Ahora, hermanos, en lugar de servir y obedecer a Dios por miedo a ser castigados o por querer ganar puntos, servimos y obedecemos porque le amamos, porque estamos en deuda de amor con Él. Cuando alguien le da amor, el que paga con maldad va a tener sus consecuencias. Pero cuando alguien le da amor y usted paga con amor y fidelidad, también va a tener su paga. Pero va a ser una paga de honra y de más amor de parte del Señor. Entonces servimos a Dios porque Él vive, porque Él reina, porque es santo, porque es majestuoso. Y esto se refleja en lo que vivimos. Este versículo que habla de tabernáculos, de cómo Dios ahora es el sumo sacerdote, cómo Jesucristo es ahora nuestro sumo sacerdote, nos dice a nosotros que debemos vivir de maneras diferentes. Eso se refleja, hermanos, en la actitud al ayudar a los demás, al perdonar, al vivir en santidad, porque somos conscientes que Cristo nos salvó y nos amó primero. Por amor a Cristo no practicamos lo del mundo. Por amor a Cristo no hacemos lo que el mundo hace, porque el mundo ignora de Dios. Pero nosotros ya no somos ignorantes, hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo nos ilumina a todos. Es una ofensa a Dios que siendo cristianos nosotros enseñemos a nuestros hijos que los regalos que reciben para fin de año son de Santa Claus. Es una ofensa a Dios porque nosotros sabemos que Dios es el que provee todas las cosas. Y mientras la gente vive en esta ilusión, la batalla espiritual es una realidad y Satanás sigue cautivando almas.
Y la gente justifica y dice, no, es que son niños inocentes, ellos no saben de esas cosas. Con más razón está el cristiano para instruirle en el camino, para que Jesús enseñe a nuestros hijos lo bueno, lo agradable para Él. Luego enseñan a los niños a escribir cartas a Santa, en vez de enseñarles a orar, en vez de enseñarles a pedir al Padre en el nombre de Cristo, no solo cosas materiales, sino de esos bienes espirituales que tanto necesita el ser humano. Que los cristianos hagan eso es una ofensa a la obra perfecta de Cristo. Si Él se entregó todo, ¿por qué nosotros vamos a estar insultando su nombre? Los niños, al igual que los adultos, necesitan pedir perdón a Dios, porque desde pequeños mentimos, desde pequeños lastimamos a otros. Eso es lo que necesitan nuestros hijos. Eso es, hermanos, el reconocer que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Eso es reconocer la obra perfecta de Dios. Miren, hermanos, no es el espíritu navideño que necesitamos, es el Espíritu Santo que necesitamos para compartir. Porque solo el Espíritu Santo redarguye, nos inspira a ser diferentes. Hay gente que solo en esta época regala cosas. Los necesitados están todo el tiempo, todo el año, esperando que los hijos de Dios vayan y les ayuden. Hermanos, no nos engañemos. Si no es el Espíritu Santo, entonces es Satanás. Todo lo que no es de Cristo, hermanos, todo lo que le quita el mérito y la honra a Jesús es satánico. Y debemos reconocerlo como tal. Hay gente que en esta época, hermanos, come a la luz de los adornos que ponen en su casa. Pero a nosotros Dios nos ha mandado a comer y a vivir y a hacerlo todo bajo la luz de Cristo. Esas luces, las luces usted las puede tener todo el año. Amén. Y usted sabe que eso no es pecado, una luz. El pecado es vivir en tinieblas, habiendo conocido la luz. Ese es pecado. Cuidémonos de eso. Si no caemos en aquello de los judíos, que les exigían a los gentiles, circuncísense. Cumplan con el día de reposo, los judaizantes. Hasta esta fecha hay judaizantes que quieren que la gente se circuncide. Todavía hay judaizantes que quieren que guardemos el día de reposo cuando sabemos que todo eso fue una sombra a la luz de Cristo. No podemos vivir nosotros caminando en sombras a la par del mundo ciego, conociendo la luz. No podemos, porque ofendemos a Dios. Y nosotros no queremos ofenderle. Aunque tratemos de justificar nuestro mal proceder, sabemos que todo pertenece a Cristo y debe ser para Cristo. A Cristo no se le honra celebrando de manera carnal como lo hace el mundo, que en estas fechas celebran mayormente cualquier cosa menos a Cristo. Estemos conscientes de eso, que si estas fiestas fueran para Jesús, el mundo no las celebrara. Porque el que no conoce a Cristo es enemigo del Señor. Son hijos de desobediencia. Hasta que se acercan a la gracia divina a través de creer en Jesús, es que son justificados. Al igual que usted y yo, así fuimos justificados. Pero fuimos hijos de desobediencia. Fuimos hijos del diablo y dominados por sus influencias. No podemos vivir, hermanos, como ellos. La adoración a Dios no es en fechas específicas. La adoración a Dios es constante. Es un estilo de vida diario. Es solo un entrenamiento para esa adoración eterna que vamos a tener perennemente con el Señor. Si aquí comenzamos a caminar mal, entonces debemos volvernos a Cristo para volver a caminar en rectitud. Jesús es la realidad a la que nos dirigimos. Miren, no solo es un concepto teológico, es un Dios viviente, es un espíritu que gobierna. Esa es nuestra fe. Esto implica que cada día es una oportunidad para vivir bajo los principios del reino de Dios y no los de este mundo. El reino de Dios tiene sus principios, que son amor, que son de paz, que son todo el fruto del Espíritu Santo. Vivimos confiando en su gracia y viviendo por su poder. Donde sea que nos encontremos, debemos recordar que no vivimos por reglas externas. Esto es importante. Ya no es lo que me pongo, ya no es la regla externa lo que impera es el Espíritu Santo.
Ya vivimos por esa relación viva con Cristo. Y esto nos debe motivar a ser personas íntegras de una sola cara. Miren, nosotros a todos respetamos. Respetamos a los hermanos, a los amigos, a los que no comparten nuestra fe, a los que nos ofenden. A todos respetamos y seguimos orando por ellos. Porque es el ejemplo que Cristo nos ha dejado. Eso es vivir en adoración. Eso es honrar el sacrificio de Cristo, esa obra perfecta. Vimos entonces, hermanos, que Jesús nos dio la libertad. Ahora Jesús es el mediador del nuevo pacto. En el versículo 12, si usted me acompaña, dice: con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Y el 13 dice: bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Y esto lo tenían que hacer ellos en ese templo, que fue destruido 70 años después de Cristo. Ese templo fue destruido. Y ahora los judíos no tienen cómo cumplir esta dosis de sacrificio que Dios exige de parte de ellos, porque ellos no creen en Cristo Jesús. Ellos aún necesitan animales, porque no han creído en el Mesías, pero no tienen dónde sacrificar. Nosotros ahora, como injerto a ese árbol de olivo, siendo no judíos, considerándonos gentiles, injertos, meros injertos, podemos gozar de la plenitud de Cristo sin hacer sacrificios. Podemos gozarlo de todo a través de Cristo, porque Él es el mediador del nuevo pacto. Claro, el antiguo dependía del cumplimiento de todos esos sacrificios, pero el nuevo pacto está basado en la gracia de Dios. El nuevo pacto mediado por Jesús nos otorga el perdón de pecados. Fíjense que el sistema antiguo no daba el perdón. Solo era una expiación, que era como cubrir el pecado, pero no los perdonaba. Cristo viene y dice: hoy sí va a haber un perdón para los que crean en mí. Y esa es la obra perfecta que nos ha reconciliado con Dios y nos ha transformado interiormente. Tenemos ese acceso directo a la presencia. Antes los sacerdotes iban al lugar santísimo únicamente una vez al año. Y era un sacerdote designado que podía entrar. Y todos los demás se quedaban afuera en todos los campamentos esperando a ofrecer sacrificio, ahí nada más. Pero ahora nosotros tenemos acceso. A donde usted vaya en el nombre de Cristo, se dirige al Padre y Él escucha. Tenemos esa facilidad, esa gracia de Dios. Y deberíamos vivir agradecidos por eso. Pero es que a veces no dimensionamos lo poderoso que es esto. No dimensionamos que ahora ya no hay un tabernáculo, ya no hay un templo donde ir a sacrificar animales. Ya no dimensionamos, hermanos, lo valioso que es la sangre de Cristo y cómo esta nos ha llevado a tener una nueva vida. Entonces esto, hermanos, nos debe motivar a ser personas íntegras que honren a Dios en todo momento. La gracia de Dios no es solo un perdón. Fíjense bien, hermanos. A la luz de la palabra de Dios, la gracia no solo es perdón, sino que nos capacita para vivir como Él desea. Porque no se trata de que me perdonó y ahora sí hago lo que me plazca. La gracia nos capacita para vivir en obediencia. Cuando enfrentemos tentaciones o momentos difíciles, recordemos, hermanos, que la gracia de Cristo nos da la fuerza para resistir y vivir de acuerdo con su voluntad. Ya no dependemos de nuestra propia fuerza. Hay gente que dice: yo me siento frustrado por lo que yo soy. Yo me siento frustrado por mi enfermedad. Pero ahí está la gracia del Señor, perfeccionándonos. ¿Se recuerdan lo que les dijo a Pablo? Bástate, ¿qué cosa? Mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ya no dependemos de nuestra fuerza, sino de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido, oiga bien, no a su gloria y excelencia propia, no, a la gloria y a la excelencia de Cristo. Debido a eso es que tenemos grandes y preciosas promesas.
Estas promesas hacen posible que participemos de la naturaleza divina y escapemos de la corrupción del mundo. ¿Y qué es lo que causa la corrupción del mundo? Los deseos humanos. Pero es por la gracia de Cristo que nosotros podemos escapar a eso para poder gozar de una vida espiritual, a la cual muchos todavía están ciegos porque no han decidido en su corazón aceptar a Cristo nuestro Señor. Pero ahora que nosotros conocemos a Cristo, entonces ahora es que tenemos nueva vida. La sangre de Jesús clama salvación y no venganza. En el versículo 14 de nuestro texto principal dice: imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Hermanos, la sangre de Abel clamaba por justicia en Génesis. Pero ahora la sangre de Cristo clama por perdón y redención. Por eso es que nosotros decimos preciosa sangre de Jesús. Porque en el sistema de justicia de Dios, la sangre era necesaria. El pecado significaba muerte y la sangre y el agua significaban vida. Por eso es cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y atravesado con una lanza, salió de su costado agua y sangre. Porque eso era el ofrecimiento para cancelar la muerte que teníamos por el pecado que nos asedia. Él puede ahora entrar como ese sacrificio al tabernáculo una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios. Y dice la palabra que el que ha conocido a Cristo y se ha vuelto a sus malos caminos, ya no hay más sacrificio que hacer por él. Ya solo le espera la destrucción. ¿Por qué? Porque aparte del sacrificio de Cristo, ya no hay más. Los que una vez dijeron seguir a Cristo y han regresado a revolcarse en el lodo como el hijo pródigo y no han vuelto a casa, ya no hay más sacrificio que hacer por ellos, porque han conocido la luz, pero se han entregado a las tinieblas. Y de igual manera nosotros, si decimos conocer a Cristo y seguimos revolcándonos en los mismos pecados, ya no hay más sacrificio que hacer. Lo único que nos queda como esperanza para poder vivir es arrepentirnos. Y arrepentirnos de corazón para no volver a hacerlo más. Debemos vivir como redimidos, mostrando el perdón y la gracia que hemos recibido, porque su sangre nos dio nueva identidad como hijos de Dios. Cantábamos: yo sé quién soy, soy tu hijo, soy amado, he sido restaurado. Eso es lo que somos. El sistema antiguo era como los puentes de hamaca. ¿Alguna vez usted cruzó por un puente de hamaca? En el río Lempa había uno. Ya no tenía sus tablas, ya solo era lazo y usted intentaba cruzar y eso era imposible porque usted sentía que caía. Así era el sistema antiguo, estaba dañado. Hacía sentir a todo mundo inseguro. Era difícil atravesarlo para llegar al Padre. Pero Jesús construyó un puente sólido y eterno, un camino seguro que nunca falla. Si algún día nos extraviamos, sabemos que tenemos a quien clamar. Sabemos que hay un intercesor, un abogado, alguien que ha dado todo por nosotros, que no miente como miente el humano, que no falla como falla el humano, que es perfecto. Su sacrificio no solo reparó el acceso a Dios, sino que lo abrió de manera definitiva. En los evangelios vemos cómo aquel velo se abrió una vez y para siempre. Acceso al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Ya no tenemos que hacer nada más que creer en Dios, que tener esa fe preciosa que le agrada a nuestro Dios. Cuando conocemos a Jesús, conocemos la verdad y somos libres del dominio del pecado y de la ignorancia del mundo. Entonces, ¿por qué vamos a practicar lo que el mundo practica? Entonces, ¿por qué vamos a oír lo que el mundo oye? ¿Por qué vamos a vestir lo que el mundo viste? Si nosotros hemos conocido la verdadera luz. En tu luz vemos la luz, cantábamos. Eres nuestra herencia más que suficiente. Nada en este mundo se te puede comparar. Ya no nos deslumbran esos adornos con miles de luces que sabemos que nos salvan. Que el único que salva es Cristo. Ya no nos deslumbran esas ofertas que ofrecen buenas recompensas. Ya no nos deslumbran porque sabemos que Dios es el dueño del oro y de la plata. Que no necesitamos andar mendigando nada a nadie porque Él nos provee de todas las cosas.
Aún antes de pedirlas, el Señor ya sabe lo que sus hijos necesitan. Debemos pelear, hermanos, la buena batalla, que todos puedan ver el Dios de paz que llevamos en nosotros. Que todos puedan ver el Dios de amor que tenemos en nosotros. Que los vecinos vean esa diferencia en nosotros, en nuestro vestir, en nuestro caminar espiritual y en nuestro caminar físico. Tiene que ser un caminar recto, un caminar que no tenga una doble intención. Las mujeres, antes de Cristo, caminábamos de una manera, ahora caminamos diferente. Vestíamos de una manera, ahora vestimos diferente, porque en todo queremos agradar al Señor. No solo por una mera regla externa o por religiosidad, no, es porque Dios ha transformado nuestro ser. Nadie nos tiene que decir vestir con decoro, porque nosotros sabemos que Dios exige decoro y decencia de parte de nosotros. Nos dirigimos en el mundo con sabiduría, con amor. Ya estas cosas del mundo no son para nosotros. Tenemos que demostrar que esta fe que tenemos es más valiosa que el oro, que es más valiosa que cualquier prenda de vestir de millones, porque eso, hermanos, se arruina con el tiempo. Pero las promesas y la recompensa en Dios son eternas. Luego, hermanos, Jesús entró al cielo para interceder por nosotros. Entonces por Él también tenemos abogado. Jesús no entró a un tabernáculo hecho por manos humanas, decíamos, sino al cielo mismo, para presentarse ante Dios por nosotros. Su intercesión asegura nuestra salvación eterna. Es su intercesión. Es nuestra fe en Jesús que nos justifica. Saber que Jesús intercede por nosotros nos da seguridad y fortaleza para perseverar en la fe, sabiendo que no estamos solos. Sí sabemos que Cristo es perfecto y que por ende nosotros somos imperfectos. Pero ahora que ya tenemos a Cristo, tenemos acceso a todo. Una salvación completa merece una adoración completa. ¿Está de acuerdo con eso? Si nuestro Dios ha hecho la obra perfecta, si lo ha completado todo para nosotros, ¿acaso no merece todo de nosotros? A mí me parece justo, hasta humanamente me parece justo. Si alguien da todo, que le den también todo. Hasta humanamente es justo. Cualquiera diría, eso está muy bien. Pero ¿qué pasa con nosotros? Jesús ya lo dio todo y nosotros queremos dar solo parte de. Un poquito de aquí, un poquito de allá, porque todo no, Señor. Hay unas cositas que yo no puedo dejar. Eso no es justo y eso no es adoración. En Romanos 12 del 1 al 2 dijo que tenemos que presentarnos como sacrificios vivos para el Señor. Oigan, ya no hay sacrificios de cordero porque Jesús ya lo hizo todo, pero ahora nosotros somos sacrificios vivos para Él. No nos andamos degollando, ni sajando, ni suicidando, no, porque tenemos a un Dios de vida, pero sí presentamos sacrificios de alabanza a nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo para siempre. Si nos entregamos a Él, esa es la razón de nuestra alegría, nuestro gozo y nuestra confianza, que Jesús nos reconcilió con el Padre, que nos dio salvación completa, que ya no tenemos que andar haciendo obras para nuestra salvación. Por eso estamos gozosos hoy y siempre. Ahora, una vida de entrega completa es obediencia y adoración. El sacrificio de Jesús nos llama a una respuesta, a también entregarnos todos. Esa parte donde dice, con su propia sangre, no con sangre de cordero, no con sangre de toros, con su propia sangre. Fue literal en la cruz del Calvario. Lo traspasaron literalmente. Su cuerpo fue el cordero perfecto. Físicamente Él llevó a cabo este sacrificio en su propia carne. Eso es digno de alabar. Eso es digno de nuestra adoración. ¿Qué significa adorar a Dios por esa obra perfecta que Él ha hecho? Significa reflejar nuestra gratitud a través de nuestra vida. Honrar a Dios significa hacer todo con excelencia como para Dios en el trabajo, evitar estarnos quejando, evitar de participar en cosas fraudulentas, antiéticas. Eso es honrar a Dios. Honrar a Dios significa ser pacientes, bondadosos, incluso cuando alguien nos ofenda. Respondamos con gracia y no con ira, mostrando el carácter de Cristo, que es manso. Al enfrentarnos a estrés o ansiedad, no busquemos, hermanos, soluciones temporales como lo hace el mundo. Hay gente que cuando se siente ansioso, preocupada, se va al celular y pasa horas
horas en las plataformas viendo películas, horas en las plataformas de música escuchando lo que no deben porque están ansiosos y preocupados. Nosotros tenemos que buscar la paz en la oración y la meditación de la palabra. Esto no significa, hermano, que algún día usted no va a poder gozar de la naturaleza, distraerse. Esto significa que si queremos honrar a Dios, vamos a elegir las cosas que le agradan a Él, no las que le agradan a nuestra carne. Porque ya sabemos que el espíritu del mundo está plagado por los deseos humanos y los deseos humanos van en contra de los deseos de Dios. Si nosotros vivimos eligiendo lo que agrada a nuestra carne, entonces desagradamos al Dios eterno. Ayudemos al que necesita sin esperar algo a cambio. Si no le dicen gracias, no importa, es usted el que está agradecido. Usted y yo estamos agradecidos con Dios. Que no le digan gracias, que le hagan el feo cuando usted ayuda, eso no importa. Hacemos el bien sin mirar a quién, sin esperar nada a cambio, porque ya lo hemos recibido todo. En el Salmo 103 decíamos, Dios nos corona de favores. ¿Qué más necesitamos? Dios provee, Dios es luz, Dios es pan, Dios es vida, Dios es agua. ¿Qué más necesitamos nosotros? Solo creer en Cristo Jesús y honrar su nombre. Ayudemos, hermanos, entonces, al que necesita, como un acto de adoración a Dios. Soportémonos los unos a los otros en un acto de adoración a Dios. Porque a veces cuesta con algún prójimo, cuesta con algún vecino, cuesta con algún familiar, pero en adoración a Cristo nos vamos a soportar y vamos a mostrar amor, porque hay muchas promesas de Dios para nosotros. Hermanos, adoración a Dios es alimentarnos bien, es tener suficientes horas de descanso, es evitar vicios. No solo para tener salud física, sino porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo y demostramos que lo respetamos cuando nos cuidamos. Una completa adoración a Dios no es algo que se hace solo los domingos o de culto en culto. Es un estilo de vida diario para nosotros. Desde lo que pensamos, hacemos y decimos, todo lo cotidiano, hasta cómo cocinamos. ¿Se ha fijado que las abuelas y las madres dicen, mi ingrediente secreto es el amor? Hasta cocinar es para gloria de Dios. Porque muchas veces la mujer o el hombre no quieren cocinar, pero dice, voy a alimentar a mi familia. Y esa es adoración a Dios, amarnos los unos a los otros como Cristo nos ama. El sacrificio de Jesús no solo nos salvó del pecado, sino que nos dio acceso a una vida nueva, plena y eterna. Lo que la ley no pudo hacer, su gracia lo logró. La ley de Moisés no pudo hacer lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso es que ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia redentora de nuestro Señor. Vivamos, hermanos, agradecidos con esa gracia del Señor. Si nosotros vivimos ignorando ese poder, esa riqueza que Dios nos ha dado, no vamos a tener la vida plena que Dios quiere para nosotros. Su sangre perfecta nos limpió y nos abrió el camino para una relación íntima con Dios, no de lejos, no solo de culto a culto, no solo de domingo a domingo. Vivamos honrándole en todo tiempo, recordando que su sacrificio fue único, perfecto y eterno. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta mañana para agradecerle al Señor por todas esas cosas que el Señor nos ha dado. Porque nos ha dado salvación, porque nos ha dado perdón, porque nos ha dado sustento, porque a través de su persona hemos sido bendecidos con todo tipo de bendición espiritual, porque a través de Él y su gracia es que vivimos. Recuerde esto, hermano, cada vez que camine, cada vez que coma, por su gracia vivimos. Agradecemos a los que nos han acompañado en esta transmisión y le invitamos a aceptar a Jesús como Salvador personal para que pueda ser salvo y pueda ser reconciliado con nuestro Padre, y le esperamos en esta iglesia. Es bienvenido. Nosotros